cómo rentar una propiedad de manera segura, sin dramas y sin morir en el intento. El día de hoy voy a compartir contigo una guía para rentar propiedades paso a paso. Ahorita te voy a compartir todo lo que es el contenido, así que no te desconectes, que va a estar muy bueno el tema del día de hoy. Por cierto, bienvenido, bienvenida a otro de nuestros webinars, lunes 5:30. Nos conectamos a nuestra fanpage Asesores y Casas y un día posterior lo subimos en nuestros canales, en nuestro canal de YouTube, Katia Huitrón y sus negocios inmobiliarios. Así que sígueme para que tengas todo este contenido de valor, cursos gratuitos, asesoría inmobiliaria, tendencias inmobiliarias, todo lo que debes de saber para vender, comprar, rentar propiedades, o si eres asesor inmobiliario, todo lo que debes de saber para asesorar a tus clientes como ellos se merecen. Así que vamos a comenzar y vamos a ver el día de hoy los tipos de arrendamiento que existen, los tipos de propiedades, las plataformas que podemos usar para rentar, hablando de rentas cortas y temporales, los factores que debemos de considerar cuando vamos a rentar alguna propiedad, los requisitos para rentar, cuáles son las obligaciones fiscales. Recuerda que ha habido muchas reformas fiscales y si no te quieres meter en problemas con el SAT, con el gobierno, hay que tener todo en regla. ¿Cómo hacer un contrato de arrendamiento que sea seguro para ti como arrendador, como propietario, pero que también sea seguro que proteja a tu arrendatario, a esa persona que va a rentar tu propiedad? Vamos a ver en cuánto puedes rentar una propiedad, cómo le hago para saber en cuánto puedo rentar una propiedad y si se puede rentar una casa que aún se debe, que esta es de las principales preguntas que nos hacen y luego ya en algunos institutos de crédito nos mencionan que no se puede o en el banco nos mencionan que no se puede, pero ¿cómo le podemos hacer en caso de ser posible? Y ¿sabes qué? El tema de hoy no solamente aplica para personas que ya tengan una propiedad y la quieran poner en renta, sino para todas aquellas que dicen, oye, yo tengo un dinero que quiero invertir, pero me han dicho que los arrendatarios, los inquilinos, como le quieras llamar, son muy problemáticos, te maltratan el inmueble, no se quieren salir, etcétera. ¿Será conveniente? ¿No será conveniente? ¿Qué tipo de propiedad es la que me conviene? ¿Qué utilidad es la que me va a derivar? Vamos a ver un poco de todo esto. Así que si tú estás pensando en invertir, incluso sin dinero tuyo, porque puedes invertir comprando una propiedad mediante un crédito, lo puedes hacer, la casa se paga sola y sí se puede. Nosotros particularmente lo hacemos, yo, mi experiencia personal, yo lo hago. Te puedo decir que sí se puede, que te conviene y que aparte no solo estás haciendo una inversión, sino que estás haciendo un ahorro para tu jubilación. Porque si bien es una buena inversión, vas a tener una utilidad. La utilidad por lo regular es a largo plazo. Pero imagínate, ya sabes que aquí en México no tenemos el mejor sistema de pensiones, entonces esta es una excelente opción. Entonces, vamos a ver, tú quieres invertir una propiedad, pero no sabes por dónde empezar, también este webinar es para ti. Entonces, invertir en propiedades es un gran punto de partida si tú quieres invertir en general, si dices, tengo un dinero o tengo un crédito, ¿ok? Entonces, las propiedades en renta pueden proporcionar ese flujo de efectivo y también puedes ganar valor a partir de la plusvalía. ¿Qué quiere decir eso? Tú la compras el día de hoy, que es 30 de mayo 2020, y en 2 años, si sabes invertir en la opción correcta, en 2 años ya le ganaste 20, 30% del valor de la propiedad, más las rentas que te derive o las rentas que te derive para pagar el crédito si acaso tú adquieres la propiedad mediante crédito. Entonces, también puedes tener incentivos fiscales y deducciones, pues por tener esos bienes inmuebles y por ponerlos en renta, por estarlos rentando y cumplir con tus obligaciones fiscales. Entonces,
Sí es un método en el que lucramos, o sea, en el que ganamos en esa inversión, pero hay que saber mucho antes de invertir en una propiedad que queremos rentar. Entonces, de esto vamos a estar hablando y vamos a comenzar con los tipos de arrendamiento. Y tenemos primero que podemos tener un inmueble residencial y un inmueble comercial, ¿sí? Pues se lo vamos a rentar a alguien por un tiempo determinado y puedes rentar de diferentes maneras. Puede ser a corto plazo, puede ser vacaciones, o sea, gente que viene a vacacionar, pueden ser alquileres a largo plazo y también, bueno, un alquiler a largo plazo, una renta a largo plazo, pues generalmente va de 1 a 3 años, ¿sí? Y tenemos aquí que las propiedades residenciales son viviendas y pueden ser departamentos, casas, cuartos, casas en condominio, departamentos en condominio. Los tipos de propiedades comerciales, pues podemos encontrar edificios, bodegas, oficinas, locales comerciales y por lo regular, para alguien que no tiene tanta experiencia en el medio, rentar inmuebles de uso residencial, pues puede ser más accesible. También puede ser para principiantes. ¿Por qué? Porque son menos costosos y eso, pues, por lo regular significa que va a ser más fácil también que obtengas un financiamiento. De hecho, si tú eres un empleado, si tienes un negocio propio, pero que es un negocio tal vez pequeño o no tengas como tanta infraestructura, pues es más difícil que te den un crédito para un local comercial, por ejemplo, que para una casa. Para una casa, pues te dicen, sí, sin problema, yo te doy un financiamiento para una casa o para un departamento. También cuando rentamos una casa, pues es más fácil administrarla, ¿sí? En la mayoría de los casos, pues es más fácil administrar a una persona, o sea, a una persona que yo le rento que administrar a 20 personas, ¿no? Que vivan ahí en el edificio. Entonces, tenemos también los tipos de departamentos. Por ejemplo, aquí tenemos los tipos de propiedades, los departamentos que son amueblados, sin amueblar, de vacaciones, de lujo. Tenemos las casas que pueden ser también de vacaciones, de fin de semana, amuebladas, sin amueblar. Incluso los cuartos, un cuarto que puedo rentarlo a estudiantes, ejecutivos, puedo rentarlo también con asistencia. Imagínate, se da mucho también personas mayores que dicen, oye, pues ahí tengo una habitación sola, y yo pues hago de todos modos de comer para mí, para mi esposo o para mí solo, entonces pudiera dar asistencia a estos ejecutivos, a estos estudiantes, pues lavándoles la ropa, dándoles de comer y pues obviamente lo vas a cobrar, ¿no? Y también el co-living, que ahorita ya viene mucho el tema del co-living, sobre todo para los millennials y para las generaciones que le siguen. ¿Qué es el co-living? Son esos lugares en donde, imagínate que está una propiedad y la rentan varias personas. O sea, una persona renta una habitación, la otra habitación, la otra habitación, pero todos compartimos las áreas comunes. Compartimos la cocina, compartimos el cuarto de TV, compartimos la lavandería, las áreas sociales, incluso se hacen unas comunidades muy, muy bonitas, muy sanas, en las que la gente además dice, oye, pues vivo solo, pero no estoy solo. Conozco gente aquí para yo poder hacer una especie de networking o incluso poder hacer amistades, ¿no? Entonces, esta parte es una parte muy interesante que se da en este tipo de propiedades. Entonces, también tenemos las plataformas. Tenemos en las plataformas que si quieres generar un rendimiento sobre la inversión cuando compras un inmueble, entonces vamos a tener que conocer las posibilidades de hacerlo en distintas plataformas. Si tú dices, oye, pues yo lo quiero, yo soy más millennial, soy más de la nueva generación, todo, no me quiero meter en problemas de otro tipo, de estar buscando asesores, lo que tú quieras, pues están las plataformas, ¿no? Y aquí tenemos primero, que creo que todo el mundo debe conocer, que es Airbnb. Y
Airbnb permite las rentas de propiedades, ya sean casas o departamentos completos o una parte de los mismos, que aquí entra también lo que te decía, compartido. Muchas veces ahí viven las personas y tú puedes rentar una casa y convivir con las personas que vayan a rentarla, ¿no? Pueden ser habitaciones, villas de hoteles, cabañas, en castillos, incluso hasta árboles. Imagínate rentar tu casa del árbol por Airbnb. Entonces, cuando tú pones un anuncio en Airbnb, él te va a sugerir el precio, va a considerar la ubicación, los espacios, los servicios y te pueden establecer tarifas por noche, por semana, por mes. Y también cuenta con una herramienta de precios inteligentes. ¿Cuánto nos cobra Airbnb? Pues los anfitriones, que son los propietarios, están obligados a pagar de un 3 a un 5% aproximadamente. Aquí este porcentaje varía de acuerdo a la zona y también de acuerdo a las cancelaciones. Aquí también es importante saber que Airbnb te ofrece una cobertura de responsabilidad de seguros de protección de hasta $1 millón y cuentan con un programa de garantía de anfitriones que reembolsa por daños hasta $1 millón. ¿Sí? La verdad es muy interesante esta plataforma, por eso tiene el éxito que ha tenido hasta el día de hoy, porque en realidad está muy bien planeada. Tenemos también Booking, que Booking, bueno, yo lo conozco más cuando estoy buscando hoteles, pero también puedes tú poner tu propiedad en renta en esta plataforma. Es similar a Airbnb, tiene más de 5 millones de propiedades en más de 228 países. Aquí los propietarios pagan una tarifa a la tarjeta de crédito de 3% y otra a la reservación del 15%, pero no maneja ninguna tarifa de suscripción. También ofrece alquileres, rentas de departamentos, casas, paquetes vacacionales y los huéspedes no pueden alquilar habitaciones o partes de una propiedad. Aquí solamente son lo que te comentaba de casas, departamentos o paquetes vacacionales. Entonces, tenemos también, y aquí, bueno, esto es en estancias de vacaciones, o sea, vacacionales y cortas o temporales. Obviamente necesita que tú conozcas de la plataforma, hay programas de capacitación para ello y también hay asesores que se dedican a administrar la renta de inmuebles a través de Airbnb o de Booking, que tú puedes contratar y aparte te van a cobrar una comisión. Si tú dices, oye, no es mucho problema, o sea, imagínate cada vez que sale una persona, 1 o 2 días se quedó, yo la tengo que ir a limpiar la propiedad, no tengo tiempo. Entonces, para eso están las rentas de largo plazo, ¿sí? El mínimo es 12 meses hasta 3 años. Aquí la recomendación es que contrates a un asesor inmobiliario y él va a hacer todo lo que yo te voy a explicar el día de hoy, él lo va a hacer por ti, para que tú solo te preocupes de firmar tu contrato y de recibir el dinero. Ahora bien, a ver, voy a grabar aquí. Ok, ¿qué factores debo de considerar antes de invertir en una propiedad para rentarla? Lo que necesitamos considerar y lo que queremos es minimizar los riesgos, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos? Que la persona que la vaya a rentar la mantenga en buen estado. Además, queremos también que pague la renta a tiempo. Entonces, debemos de considerar factores como definir el perfil que quieres tener como inquilino. ¿Y a qué nos referimos con definir el perfil? Nos referimos a quién le voy a rentar, a un estudiante, a un inversionista, a una familia. Debo también de determinar el precio que voy a cobrar, las formas de pago, y aquí aunque debería de ser transferencia, porque pues recuerda que tienes que cumplir con las obligaciones fiscales, pues puede ser que sea cheque si es una empresa, etcétera. O sea, tienes que ver aquí. Y qué condiciones vas a poner en el contrato y sobre todo la forma de operar de manera legal el inmueble. Ahora, encontrar una persona con la solvencia económica, con buen historial crediticio, no garantiza que esta persona sea un buen inquilino. Entonces, mejorar en nuestro contrato, ¿sí? Adecuarlo
¿Por qué? Porque este contrato va a ser el que nos va a servir, va a ser de gran utilidad en caso de que el inquilino incumpla en alguna de las condiciones que nosotros le estamos estableciendo, ¿no? Entonces, cuando quieras ir a la segura definitivamente en este tema, pues aquí sí te recomendamos buscar la asesoría de un abogado, de un asesor inmobiliario o incluso de alguna compañía que preste servicios de pólizas de garantías jurídicas o arrendamiento, simplemente pólizas de arrendamiento jurídico, ¿no? Entonces, aquí también una recomendación es que procures no adquirir los formatos que venden en las papelerías. Ahí muchas veces te venden un contrato que tú nada más llenas. Aquí, primero es que pueden estar obsoletos y en caso de un juicio, de nada te va a servir, porque no tiene los elementos jurídicos necesarios para un contrato. Entonces, pues bueno, no te dejes llevar por las emociones y que, ¿por qué te digo eso? Porque vas a tener una persona, vas a decir, oye, yo ya quiero empezar a ganar dinero, ya le quiero rentar. No, ojo, tenemos que analizarlo bien y si no es el adecuado, seguimos mostrando la propiedad, ¿sí? Si tú estás actuando bajo presión, bajo las prisas, puedes elaborar un contrato rápido y no vas a prever las consecuencias que esto puede traer a futuro. Entonces, tranquilo y a revisar todo, a revisar desde el perfil de nuestro inquilino, de nuestro arrendatario, ¿ok? Ahora, ¿qué necesito? ¿Qué requisitos necesito como propietario para poner en renta una propiedad? Ya sea una casa, un departamento o una habitación, el proceso para rentar es el mismo. Y el Código Civil establece que hay un arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una casa y la otra a pagar por este uso un precio cierto. Un precio cierto es que pues estamos pactando el precio de un inicio. Entonces, cuando vayamos a rentar un inmueble, debes de contar con los documentos que te acrediten como dueño. ¿Cuáles son estos documentos? Escrituras, porque con la escritura yo me estoy acreditando como dueño, y el predial. Esa es la primera parte. También, por ley, estás obligado a declarar ante el SAT el ingreso por la renta. ¿Ok? Y aquí tenemos, vámonos a, bueno, identificarte. Otro requisito es identificarte, identificación oficial, el INE o IFE vigentes, pasaporte vigente. Esas son las identificaciones oficiales. Y pues las condiciones físicas. Aquí los requisitos para rentar, yo sí te recomendaría que revises muy bien las condiciones físicas. ¿Qué pasa si tú pones en renta la propiedad y no está en las mejores condiciones? Pues la persona que te va a rentar probablemente te va a estar diciendo constantemente, oye, no te voy a pagar la renta porque tengo una gotera, no te voy a pagar la renta porque el baño no baja, no te voy a pagar, y así mil excusas. Entonces hay que revisar las condiciones físicas y las cláusulas especiales que vamos a poner en el contrato. ¿Cuáles pueden ser cláusulas especiales? Imagínate que tú se la estás entregando la casa, departamento, la habitación. Tú dices, oye, yo ya le di mantenimiento al mini split, al centro de lavado, etcétera. Ya si sale algo, corre por tu cuenta. Porque a veces no lo ponemos porque creemos que es obvio y no es tan obvio como parecía. Entonces, esos son los principales requisitos para que tú puedas rentar una propiedad. Entonces, vamos a recapitular. Requisitos para rentar una propiedad: acreditar la propiedad, acreditar que tú eres el dueño o la dueña con tus escrituras y tu predial, identificarte con una identificación oficial que puede ser el INE, IFE o un pasaporte vigente, cualquiera de los tres vigentes. Obligaciones fiscales, cumplir con estas obligaciones, que ya te lo voy a comentar. Condiciones físicas del inmueble, ver que el inmueble esté en óptimas condiciones y determinar las cláusulas especiales. Ahora bien, vámonos a las obligaciones fiscales ante el SAT. Para poner en renta inmuebles, ya sea residenciales o comerciales,
se genera una obligación con el Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como SAT, que van desde la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, que es nuestro RFC, el pago de los impuestos, el IVA e ICR, de lo que aplique, porque en comercial pagamos IVA y en lo residencial pagamos ISR, presentar declaraciones mensuales, trimestrales y anuales, y esto es lo que debemos de cumplir si vamos a poner una propiedad en renta ante Hacienda. Estar inscrito en el registro Federal de Causantes, RFC. Debemos de tributar como persona física en el régimen de arrendamiento. Debemos de tener actualizada nuestra información del RFC en cuanto a cambios de domicilio, actividad económica, en obligaciones como la presentación de declaraciones o en su periodicidad de cumplimiento, y también por la suspensión de actividades. Y debemos de expedir comprobantes electrónicos. Para expedir comprobantes fiscales digitales, que es lo que es el CFDI, y para hacer esto vamos a necesitar una firma electrónica avanzada vigente, tramitar en el SAT el certificado para el uso de sellos digitales, remitir los CFDI ante el SAT antes de su expedición para que valide los requisitos, te asigne un folio e incorpore el sello digital del SAT. No te preocupes si no entendiste, yo entiendo la mitad. Lo importante es que sepas que debes de dar cumplimiento a esto. Y lo que sí te sugiero aquí en este punto es que te asesores con un contador. Tú desde el momento que le estás diciendo, lo que yo quiero es rentar mi casa, ¿qué tengo que hacer fiscalmente hablando? Y él te va a decir todo esto y te va a decir cómo hacerlo. También un asesor inmobiliario te puede apoyar. Nosotros, por ejemplo, contamos con un despacho fiscal que maneja precios especiales para nuestros clientes, para que ellos cumplan. Incluso ellos se encargan de hacer todo esto que yo te dije, presentar declaraciones, pagar impuestos, todo lo hacen por ti. Obviamente te cobran una cantidad mensual, pero créeme que es ridícula a comparación de todos los problemas que te puede evitar. Entonces, asesórate con un contador, con un experto fiscalista o con un asesor inmobiliario para temas de obligaciones fiscales ante el SAT en arrendamientos. Ahora bien, bueno, primero te quiero comentar cuánto, y esta es una también de las preguntas más frecuentes, ¿cuánto debo pagar al SAT por poner en renta mi propiedad? Como dueño de una propiedad en renta, tienes esta obligación de pagar el ICR y el IVA por estos ingresos. A partir del 2022, con la creación del nuevo régimen simplificado de confianza, el mejor conocido como RECICO, quienes tengan ingresos por actividades empresariales, profesionales y otorguen el uso o goce temporal de bienes, puede pertenecer a este nuevo régimen, siempre que la totalidad de sus ingresos anuales sean hasta de 3.5 millones de pesos. Si tus ingresos son mayores a esto, tiene que ser bajo otro régimen. Ahora, se va a determinar lo que debes pagar por ISR considerando el total de los ingresos que percibas por el concepto de rentas. Y pues hay una tabla que nos muestra unos rangos de ingresos y tasas de ICRs aplicables, que estos los puedes encontrar en las páginas del SAT. Y respecto al pago del IVA, este impuesto aplica a la renta de locales comerciales, propiedades residenciales, pero ojo, únicamente las que se rentan amuebladas o se destinen o utilicen como hoteles o casas de hospedaje. Ahí sí vamos a pagar IVA. Y el impuesto que corresponde es el 16% mensual. ¿Ok? ¿Qué pasa si rentas tu casa y no pagas impuestos? Si el SAT detecta que recibes ingresos sin el pago y la declaración de los impuestos, el fisco puede hacer una auditoría de hasta tus últimos 5 años de ejercicio fiscal. Recuerda que evadir impuestos te puede ocasionar multas, sanciones económicas importantes
y en casos así súper extremos, la cárcel, prisión. Entonces, pues evitemos operar en la informalidad. Te voy a decir que aproximadamente de una renta de 10,000 pesos pagas de 300 a 500 pesos por este servicio que te comenté. Entonces, con eso te puedes ahorrar muchos problemas y nosotros tenemos todos los contactos para hacer esto. Ahora bien, vámonos a cómo hacer un contrato de arrendamiento. Un contrato de arrendamiento seguro. Entonces, uno de los requisitos que debemos de cumplir como arrendadores, como propietarios, es otorgar por escrito un contrato de arrendamiento. No importa si es una casa, un cuarto, departamento, en todas las opciones de renta debe de existir un contrato de arrendamiento por escrito. De acuerdo con la información de Profeco, el contrato debe tener al menos los siguientes elementos, que son el arrendador, el arrendatario, que es el inquilino, mejor conocido como el inquilino, y el fiador. Y debe tener declaraciones, y estas declaraciones vamos a completarlas con los nombres de todos estos elementos, los domicilios y la garantía, o sea, de la propiedad, y la redacción de cláusulas, el objeto, la renta, la vigencia del contrato, los servicios, el estacionamiento, las mejoras, la limpieza, forma de uso y convivencia, uso de suelo, cesión de derechos, desocupación del inmueble, terminación anticipada del fiador, siniestros y cláusulas, depósito, entrega del inmueble, anexos de no responsabilidad penal y ley de extinción de dominio. El día de hoy no me voy a meter mucho en estos conceptos, pero vete a mi canal de YouTube, Katia Huitrón y sus negocios inmobiliarios, y ahí tengo otro curso de arrendamiento en donde te desgloso todos estos elementos que debe de contener el contrato de arrendamiento, así uno por uno. Ya con esa explicación, ya no debes de tener ningún problema, ¿ok? Entonces, aquí es importante que los contratos, una vez que terminen su vigencia, se firme uno nuevo con nuevas condiciones, sobre todo si se se pretende incrementar el precio del arrendamiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se nos vence un contrato de arrendamiento? Hay que hacer un nuevo contrato, ¿sí? Que tenga la nueva vigencia. Debemos de firmarlo nuevo con nuevas condiciones y debemos de estipular el nuevo precio en el que vamos a estar rentando, ¿ok? Tenemos también en cuánto rentar. ¿Cómo sé yo en cuánto puedo rentar mi propiedad? Entonces, cuando estamos hablando de decidir cuál va a ser la renta de nuestra propiedad, una de las partes más difíciles de este negocio, ¿no? Y uno de los más importantes, porque la cantidad que tú cobres va a determinar nuestra ganancia, los periodos de desocupación, o sea, cuánto me va a quedar a mí, pero luego cuando las personas se van, cuánto tiempo tengo yo desocupada la propiedad, la calidad de los inquilinos y mucho más. O sea, yo tengo que determinar el precio de mi renta en base a todos estos factores. Pero para obtener las mejores ganancias y conseguir los mejores inquilinos, sabe que necesita hacer más que eso para determinar los precios de renta de las propiedades, ¿sí? O sea, eso es normal. Generalmente usamos como referencia el valor de las propiedades para obtener un valor de las rentas. Y aquí, en una renta súper bien pagada, estamos hablando de un 0.8 a 1% del valor de la vivienda. Por ejemplo, si tu casa tiene un valor de 1,000,000 de pesos, entonces tú la pudieras rentar en 10,000 pesos. Hay sus excepciones. Aquí, por ejemplo, en Nuevo León, hay casas que están en zonas industriales, por ejemplo, en Apodaca, que te costaron 1,000,000 de pesos y puedes rentar en 10,000 pesos amuebladas. Y ahí está súper bien porque está sacando el 1% anual.
perdón, 1% mensual. Pero ¿qué pasa en esas propiedades? Oye, me costó una propiedad 3 millones, pero no se renta más de 15,000 pesos. Pues estamos hablando del punto 0,5, ¿no? Entonces aquí es muy importante ver también antes de comprar la propiedad en cuánto andan las rentas en la zona para ver de cuánto va a ser tu porcentaje de utilidad. Entonces también es muy importante que antes de hacer la inversión consideres cuánto voy a pagar de hipoteca, cuánto voy a pagar de costos de mantenimiento, de impuestos y el costo, o sea, cuánto tiempo voy a estar sin rentar la propiedad, ¿ok? Y recuerda que para incrementar la renta anual a tu arrendatario, generalmente se toma en consideración el índice de inflación anual que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Lo anterior va ligado con lo que el artículo 2448D del Código Civil, el cual establece que la renta debe estipularse en moneda nacional y su incremento será anualmente. Entonces, en base a esto, es que tú vas a incrementar el valor, el precio de tu renta cada vez que se termine un contrato. Ahora, vamos aquí a una de las preguntas frecuentes. ¿Puedo rentar una casa, departamento, si aún lo estoy pagando? Y yo te diría que sí, sí es posible rentar tu casa, departamento, si lo adquiriste a través de un crédito Infonavit, Foviste, bancario, siempre y cuando estés al corriente con tus pagos y haya un contrato de arrendamiento por escrito. Y por lo regular nos dicen, ven y avísame como institución de crédito, pero la verdad yo no he sabido de nadie que vaya y les avise, porque dice que si no te puedes hacer acreedor a multas. Yo creo que las multas pudieran venir si tú incumples con tus obligaciones de crédito, de pago. Entonces, mientras no incumplamos en eso, adelante con la renta y que también vayas, esto es muy importante, que vayas al corriente con tus pagos, ¿ok? Entonces, esos son los puntos más importantes. Ya te mostré un panorama general desde que estás eligiendo incluso una propiedad para invertir, para rentarla, hasta las opciones que tienes para ponerla en renta, cómo realizar tu contrato. Recuerda que te vas a mi canal de YouTube, Katia Huitrón y sus negocios inmobiliarios, y vas a ver más a detalle cómo elaborar este contrato. Ya te presenté también qué obligaciones fiscales tienes y cómo determinar el precio de la renta. Esto te va a ayudar a realizar un arrendamiento más seguro. Sin embargo, como ya te habrás dado cuenta, es todo un proceso que requiere tiempo, paciencia, investigación a fondo de cada uno de los pasos. Si prefieres realizar el trámite de la renta de tu propiedad de forma ágil, más segura y sin descuidar tus labores cotidianas, lo que yo te recomiendo es buscar la ayuda de un asesor inmobiliario experto en rentas que te va a ayudar a determinar el precio de renta de tu propiedad, te va a hacer sugerencias para que se renten el mejor precio posible y más rápido, la va a promover en los principales portales inmobiliarios, en los principales medios especializados, va a hacer la investigación del arrendatario, también va a hacer el contrato de arrendamiento y se va a encargar de todo el proceso hasta la entrega de la casa. No tienes por qué poner tu patrimonio en riesgo cuando puedes buscar un experto. Y búscame a mí si además tienes alguna duda en temas de arrendamiento. Oye, yo ya renté la casa, lo hice sin ayuda, me está yendo mal. Búscame, te puedo ayudar y decirte, pues, qué procede legalmente, o darte por ahí algunos tips. Y si apenas estás buscando de qué manera hacerlo, búscame porque nosotros somos expertos inmobiliarios, simplemente para asesoría. Recuerda que yo estoy aquí contigo todos los lunes en punto de las 5:30, dándote temas que nacen de las principales preguntas, de las preguntas frecuentes de todos nuestros clientes y asesores. Si tú tienes un tema que consideras complicado, difícil, incluso polémico, házmelo llegar a través de mis redes sociales
con gusto lo voy a estar exponiendo y compartiendo con todos ustedes. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 5:30. Hasta la próxima.